¿Listo? ¿Ya está grabando? Sí, señor. Ok, entonces, muy buenas tardes para todos los participantes. Primero que todo, pedirles disculpas por los inconvenientes técnicos. Sabemos que la situación en la que nos encontramos es un problema por el que estamos atravesando todos de conectividad y sobre todo a estas horas. Entonces, muchas gracias por su paciencia y vamos a dar inicio al taller del día de hoy. Hoy nos encontramos en la tercera sesión del taller de lectura crítica. Hoy vamos a realizar la sesión junto al profe Numar. Yo soy Andrés Danilo Rodríguez y el profesor Numar Álvarez, que ahorita lo habían escuchado los que ya estaban conectados. Bueno, los temas que vamos a tratar el día de hoy son los siguientes. Vamos a hacer un pequeño recorderis de los tipos de texto y los textos argumentativos particularmente. Luego vamos a analizar la estructura de un ensayo académico. Luego la redacción de un ensayo. El último tema son los elementos formales de presentación de ensayos, normas APA que algunos de ustedes habían sugerido a abordar este tema en esta sesión, entonces pues ahí lo incluimos. Y por último, unos pequeños ejercicios, en la medida de lo posible, si alcanzamos porque el tiempo está muy corto, entonces pues vamos a tratar de realizar toda la sesión completa. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, por favor lo escriben en el chat y el profesor Lumar va a estar encargado de estar pendiente de lo que ustedes consignen allí. Bueno, entonces el primer tema es tipos de texto. Este tema lo vimos en la primera sesión. De pronto los que han estado participando en todas recuerdan que en la primera sesión vimos los tipos de texto. Los textos literarios, expositivos, argumentativos, jurídico, instructivo, informativo. Cada texto tiene una manera diferente de escribirse y utiliza unos elementos lingüísticos diferentes de acuerdo a su intencionalidad. Sí, decíamos que los textos literarios, por ejemplo, eso también lo hablamos un poco en la semana pasada, en la clase anterior, utilizan un lenguaje más expresivo, un lenguaje más como relacionado con el arte. Los textos expositivos, pues, lo que buscan es que nosotros demos a conocer algún tema en general sin necesidad de ir a tomar posición respecto al tema, sino solamente exponerlo. Un texto argumentativo es aquel en el cual nosotros estamos defendiendo un punto de vista, una tesis o una idea a partir de argumentos. Los textos jurídicos, pues todo lo referente a leyes, normas, contratos, etcétera. Textos instructivos, todo lo que tiene que ver con manuales, con instrucciones, etcétera. Y los informativos, pues textos como los periódicos, revistas, etcétera. Entonces, el día de hoy nos interesa el texto argumentativo, porque es el que más utilizamos nosotros en la academia. Entonces, un recorderis del texto argumentativo. Los textos argumentativos son escritos que tienen como objetivo persuadir a las personas para convencerlas de aceptar como cierta una idea, concepto o realizar una acción. Entonces, la esencia de un texto argumentativo es que las personas acepten una idea que yo estoy mostrando en ese texto, pero no es, digamos, o no se trata de convencer sin más, sino de dar argumentos, porque digamos, si no se argumenta, pues se queda en el campo de la opinión, lo que decía Platón, o sea, no es el campo de la verdad, sino el campo de la opinión, porque digamos que no, que todas nuestras ideas deben estar sustentadas en argumentos y deben tomar referentes bibliográficos, investigaciones, otros documentos y fuentes de conocimiento con el cual nosotros podemos nutrir nuestros argumentos. Entonces aquí hay un ejemplo de cómo sería una partecita de un texto argumentativo. Dice, Internet se ha convertido hoy en día en una herramienta indispensable en la vida de las personas. Sería difícil, especialmente para los más jóvenes, concebir el mundo en el cual no estemos conectados. Entonces, ¿cuál es la tesis ahí principal? Ahí está expresada en ese primer párrafo. Sería que difícil, perdón, Internet se ha convertido hoy en día en una herramienta indispensable en la vida de las personas. Esa es la tesis. Voy a pedirle a las personas que están participando que por muchísimas gracias.
Bueno, entonces decíamos que la tesis de este fragmento es que Internet se ha convertido hoy en día en una indispensable herramienta en la vida de las personas. ¿Cuáles son los argumentos? Es difícil, sería difícil, especialmente para los jóvenes, pensar en un mundo en el que no estemos conectados. O sea, digamos que ya estas generaciones, lo que se llaman los millennials, la generación digital, pues obviamente para ellos el mundo el mundo del internet, la conectividad es algo que es prácticamente algo de primera necesidad. Y aquí hay otros argumentos. Aquí hay, por ejemplo, hay una referencia de un autor, Ingo Lakerbauer, en su libro Internet. O sea, aquí no están diciendo estas ideas de la nada, sino pues estamos tomando un referente. Este autor señala que la importancia de Internet en el futuro desborda todo lo acontecido hasta ahora. Se está convirtiendo en el medio de comunicación global. No hace falta explicar con detalle los beneficios de este maravilloso invento tecnológico. Nos permite educarnos, conocer y disfrutar, es decir, una herramienta multiuso. Entonces, estas ideas de que Internet es muy importante, que es el medio de comunicación global, que tiene beneficios como que nos permite comunicarnos, educarnos, etcétera. Esos son los argumentos que están sustentando esa tesis, que es que Internet se ha convertido hoy en día en una herramienta indispensable en la vida de las personas. Y de pronto, si usamos un poquito el sentido común, pues podemos darnos cuenta realmente, y sobre todo en circunstancias como la presente, de la importancia que tiene el Internet. Entonces, aquí vemos pues claramente cómo tenemos una tesis y unas ideas que apoyan esa tesis. Entonces, esta es como en esencia un texto argumentativo, como un fragmento. Bueno, ahora vamos a ir al ensayo académico. El ensayo académico puede ser de muchas maneras. O sea, un ensayo académico, vamos a volvernos un poquito. Yo puedo hacer un ensayo académico de tipo expositivo o de tipo argumentativo, dependiendo de lo que me pidan, ¿sí? Porque, por ejemplo, si a mí me piden, digamos, un ensayo sobre el estado del arte de algún tema, como cuáles son las principales obras, por ejemplo, de filosofía antigua que hay en la Biblioteca Nacional, por decir algo. Entonces yo puedo hacer un ensayo escribiendo solamente exponiendo cuántos hay, pero no estoy diciendo si son buenos libros o si son malos libros, o si la biblioteca es buena o mala, sino simplemente estoy exponiendo. O también podemos hacer un ensayo de tipo argumentativo en el cual sí debemos tomar una postura, exponer una idea, un punto de vista, algo que queramos mostrarle a los lectores y obviamente apoyado de argumentos. Entonces, el ensayo académico, pues incluso también podría ser jurídico. Si es un texto, digamos, para estudiantes de derecho, pues obviamente, pues un texto jurídico. Pero pues hoy vamos a centrarnos en el ensayo académico, pero de corte argumentativo. Porque, como lo mencionaba al principio, estos son los escritos que más utilizamos en la vida académica. Pues algunas veces expositivos, donde solamente nos piden como que demos información, pero por lo general en nuestra vida académica los ensayos nos van a pedir que nosotros aportemos algo nuevo. Es decir, que no sea solamente exponer, sino que sea dar ideas nuevas, como que con lo que tenemos allí construimos algo nuevo. Entonces esa es como la esencia. Bueno, entonces el ensayo académico es un texto en el cual el autor presenta un punto de vista u opinión sobre algún tema y lo analiza y defiende a través de argumentos basados en diversas fuentes, lo que hemos mencionado. Eh, hay, que tener, eh, hay que tener fuentes, o sea, lo que yo digo no es que yo me lo inventé, sino yo tengo que sustentarlo en alguna fuente, como algún experto que haya hecho una investigación, incluso entrevistas, esto ya lo vamos a ver más adelante, lo de las fuentes de información. Ok, continuemos. Dicho análisis se debe realizar relacionando elementos teóricos sobre un tema, problema o fenómeno, o vinculando dos o más fuentes bibliográficas sobre el mismo. Esto es muy importante, porque miren, se trata de relacionar elementos teóricos sobre un tema o un problema, vinculando dos o más fuentes bibliográficas sobre el mismo. O sea, no, como les decía, a diferencia de un texto expositivo, pues nosotros tenemos aquí que, digamos, como con los diferentes elementos bibliográficos, relacionarlos o o confrontarlos, contrastarlos, o sea, hacer algo con ellos, no solamente exponerlos, sino hacer algo. Entonces dice, la clave está en que después de presentar las posturas de otros autores, el ensayista exponga y defienda su propia versión sobre ello. Entonces, ¿sí ven la diferencia?
sea, yo puedo presentar, por ejemplo, eh, digamos, yo quiero hablar sobre Platón y Aristóteles, que son filósofos antiguos. Entonces yo podría de pronto hacer un ensayo mostrando de pronto la pertinencia del pensamiento de alguno de los dos en la actualidad. Y entonces para ello, pues yo presento las posturas de Platón sobre el tema, luego las de Aristóteles sobre el tema, y yo expongo mi propia visión sobre ese mismo tema, a partir de las ideas o teorías de estos autores antiguos. Entonces, esa es como la clave para hacer un ensayo, como, o sea, mostrar información, mostrar las ideas de mis referentes teóricos y a partir de esa información poder pues, hacer algo nuevo, algo diferente, ya sea un contraste, ya sea de pronto mostrar cuál de pronto responde mejor a ciertos problemas. Bueno, eso pues ya depende pues, de la intención que tengamos para escribir, que esto también lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, el ensayo académico tiene una estructura, como todos los textos, ¿no? Todos tienen una estructura muy similar. La estructura clásica que nos enseñaron de introducción, nuevo desenlace, es algo similar. Entonces nosotros acá tenemos un ensayo académico, lo dividimos en 4 partes. La primera parte es la introducción. En la introducción debemos presentar el tema de manera clara y precisa, y obviamente también nuestro punto de vista. Pero pues obviamente no vamos en la introducción obviamente no vamos a desarrollar solo el tema, sino solamente vamos a presentarlo. Entonces, volviendo al tema de los filósofos antiguos, entonces yo en la introducción puedo decir, el objetivo de este ensayo es analizar las teorías de Platón y Aristóteles respecto al ser y cómo estas teorías se adaptan a algún problema de la actualidad, tan. O sea, como que muestro de manera general el problema, pero no lo voy a desarrollar, ya eso lo vamos a hacer más adelante. Además es importante contextualizar al lector y despertar su interés. O sea, en la introducción tengo obviamente que mostrar, por eso es que yo tengo que, digamos, exponer de manera general el tema al principio, en la introducción, para que el lector sepa de qué se va a tratar y vea como, bueno, pero cómo llegó a esa conclusión, como que despertarle ese interés en leerlo a uno, porque de pronto la manera en que yo presento el tema en la introducción pues, puede ser muy llamativo o por lo contrario, si no lo presento bien, pues el lector simplemente pues no le va a prestar mayor interés. Entonces, por eso se recomienda utilizar términos en la introducción, utilizar términos como se analizan las posturas de, que era lo que yo decía, o sea, que voy a analizar las posturas de dos autores, o se exponen las teorías o perspectivas, opiniones de, y se presenta el objetivo del ensayo con verbos como analizar, comparar, etc. Entonces, lo que yo les decía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Presentar teorías, analizar opiniones, bueno, y lo que vamos a hacer nosotros ya tenemos que hacer alguna acción como analizar, comparar, contrastar, etc. Esto pues ya de los verbos pues ya tendríamos que hacer una clase o un taller aparte para de pronto más adelante sobre reacción de objetivos y las y la taxonomía de Bloom, que es lo que nos permite, digamos, como realizar bien los objetivos, pero eso es un tema, digamos, que ya lo podríamos de pronto ver más adelante. Bueno, entonces esta es la introducción. El siguiente elemento del ensayo sería el desarrollo. Entonces, en el desarrollo nosotros planteamos los argumentos con los que vamos a defender nuestro punto de vista o vamos a criticar a los otros autores. Entonces, ¿qué recursos podemos utilizar en el desarrollo de nuestro ensayo? Ejemplos, o sea, podemos dar ejemplos. Los ejemplos son muy importantes y sobre todo por su carácter aclarador. O sea, nosotros a través de ejemplos podemos aclarar muchas ideas o muchos puntos que tal vez sean más oscuros. Podemos comparar sí, hacer comparar dos teorías o dos hipótesis, dar definiciones, datos estadísticos de organizaciones reconocidas, o sea, por ejemplo, que cuando estás escribiendo que dice, no, según la ONU, el 80% de la población, así que, bueno, este tipo de datos históricos también, citas textuales y paráfrasis de otros autores. Y con cada uno de estos recursos que utilicemos, ya sean los ejemplos, las comparaciones, definiciones, etcétera, tenemos que hacer un análisis de esos elementos. Porque, o si no, si solamente los mostráramos, pues no estaríamos en un ensayo argumentativo, sino expositivo nada más.
pero pues como hemos dicho, la idea de un ensayo argumentativo es pues hacer algo con la información que estamos mostrando. Entonces, eso es lo que, los elementos que podríamos utilizar en el desarrollo de nuestro ensayo. Bueno, ya el último elemento sería la conclusión. Entonces, la conclusión se asemeja un poquito a la introducción, porque en ambos uno debe volver a presentar el tema de manera general. Pero en la conclusión ya uno lo que hace es reafirmar realmente lo que uno propuso que iba a hacer en la introducción. En la conclusión tiene que reafirmarlo y mostrar nuevamente, pues de manera general, cómo fue que llegó a esa conclusión o a ese punto de vista planteado en el ensayo. Y obviamente también es importante generar reflexiones a través de esa tesis, ¿sí? Digamos, por ejemplo, tomemos el ejemplo del Internet, que el texto del Internet decía que el Internet era la herramienta más, miremoslo acá otra vez, es una herramienta indispensable en la vida de las personas. Entonces, en la conclusión, uno podría decir, bueno, teniendo en cuenta pues, los argumentos expuestos por el autor en su libro, vemos que efectivamente Internet se ha convertido en una herramienta indispensable en las personas. Esto nos lleva a cuestionarnos acerca de cuál será o cómo evolucionará el ser humano socialmente. Bueno, o sea, la idea es abrir reflexiones en torno a la tesis, en la conclusión, ¿no? Y pues el último elemento es la bibliografía, en el cual nosotros presentamos las referencias que utilizamos en nuestros documentos y por lo general se utiliza las normas APA, que esto vamos a hablar al final. No sé si hay algún comentario, profe Númar, alguna pregunta o alguna aclaración en el chat. No, ahí están preguntando por el número párrafos que tenga una depende del tema, porque pues no hay una métrica Ok. definida para esto. Bueno, entonces respecto a ese tema, pues sí, lo que dice el profe es muy cierto. No hay un criterio único que diga que una introducción debe llevar X o Y palabras. Digamos, hay unos criterios generales de forma que dicen que obviamente una introducción pues, puede ser un párrafo, uno o dos párrafos por mucho. O sea, una introducción pues, no, tampoco puede ser tan extensa porque obviamente la introducción solamente presenta el tema. Entonces, pues por lo general en uno o dos párrafos por mucho. Eh, y lo mismo para la conclusión. La conclusión sí puede ser de pronto un poquito más larga porque de pronto al final uno quiere mostrar algunos elementos que quedan allí, algunas preguntas que queden abiertas, entonces puede de pronto tratarlas un poquito, tratar de abordarlas un poquito. Pero digamos que eso de la Danilo. extensión, dígame, dígame. Profe. Varios textos referidos a cómo escribir y en sus textos es que hacía obligatoriedad que los párrafos tengan una medida entre más o menos 60 palabras y 120 palabras. Esto trasladado a la letra del computador da más o menos párrafos entre 4 y 8 líneas. Hay unas razones para eso. Las razones son que se desarrolle una idea completa. Sí, Danilo. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces, como lo mencionaba el profe, pues algunos textos dan criterios acerca del desarrollo digamos, de la extensión de los párrafos y cosas similares. Entonces, pues ya, digamos que eso pues, también depende mucho digamos, del objetivo que yo tenga también con el ensayo, digamos, de qué es lo que yo vaya a hacer, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a ver los pasos para redactar un ensayo. O sea, estos son, pues hay muchas maneras, o sea, digamos que esto no es una ciencia exacta. Esto es más como un arte. O sea, el escribir es más como un arte más que una ciencia. Y como todo buen arte, pues requiere mucha práctica. Entonces, en la medida que nosotros practiquemos, pues vamos aprendiendo las habilidades que se necesitan.
Entonces, pues acá vamos a dar un pequeño instructivo de cómo, como un paso a paso de cómo ir redactando nuestros ensayos. Entonces, para poder escribir un ensayo que tenga éxito, primero debes seguir detenidamente las instrucciones que te hayan asignado. Luego, investigar el tema mediante fuentes de buena reputación antes de escribir. Luego, organizar el ensayo de forma clara, utilizar ejemplos y evidencias para sustentar los argumentos. Después, redactar un borrador, revisarlo minuciosamente, editarlo y editarlo de la mejor manera para tener certeza que el trabajo está muy bien. O sea, esos son como de manera general lo que vamos a hacer. Ya lo vamos a exponer detenidamente cada uno de estos momentos. Entonces, el primer momento es leer bien qué es lo que debemos hacer. El segundo momento es investigar o buscar información sobre el tema vamos a desarrollar. Luego, organizar todas esas ideas y toda esa información de manera clara. Y por último, hacer un borrador, el cual vamos a ajustar las veces que sean necesarias. Entonces, el paso a paso ya de cada momento sería el siguiente. La primera parte, seguir instrucciones de la tarea. Entonces, mucho cuidado. Lee con cuidado las instrucciones. Antes de ponerte a trabajar en el ensayo, es fundamental que comprendas de qué trata la tarea y determinar si debes seguir algunas pautas en particular. Lee con cuidado la tarea para así determinar lo que tengas que hacer. Y esto sí que es importante en la metodología abierta y a distancia, ya que nosotros manejamos guías de aprendizaje. Entonces, la idea de la guía es que el estudiante pueda desarrollar las actividades con las indicaciones que están allí. Entonces, por eso cuando los tutores diseñan las guías, lo hacen eh, pensando o dando todos los criterios y todas las pautas de manera explícita para que no hayan confusiones, ¿sí? En la guía se dice leer tal texto, leer tal otro texto, hacer un cuadro comparativo, o sea, toda esa información sea en la guía. Entonces es muy importante tener claro esto antes de iniciar porque, o el tema también, o sea, que de pronto ha pasado que de pronto confunden el tema y escriben sobre otra cosa que no es, entonces pues es, lo primordial es tener claras las instrucciones. Bueno, el segundo paso, tener en cuenta los requisitos de formato de haberlos, ¿no? Porque no todas veces se pide formato. Entonces, lo que estábamos hablando ahorita con el profe Numa. Entonces, debes revisar con cuidado la tarea para ver si figuran pautas en cuanto al formato, entre las cuales podría haber especificaciones como la extensión total del ensayo, ya sean palabras, páginas o párrafos. Entonces, muchas veces uno cuando diseña las guías, allí también da estas pautas de formato. Uno dice, el ensayo debe tener entre 5 y 7 páginas, aparte de la portada y la bibliografía. Se tienen que utilizar referencias en normas APA, bueno, uno da esas indicaciones en las guías, entonces pues obviamente también hay que tenerlas en cuenta antes de iniciar. Presta atención a los requisitos en cuanto a los estilos de cita. Entonces, por lo general, los temas de ciencias sociales utilizan estilo de cita de la Asociación Estadounidense de Psicología, APA por sus siglas en inglés. Pues porque, digamos, se dice que poner atención a los requisitos porque hay otras normas aparte de las APA. Dependiendo el área del saber, pues se usan unas u otras, pero pues, nosotros acá en Colombia por lo general utilizamos APA. Antiguamente, de pronto los que sean mayores, antes se utilizaban las normas y contexto, que eran unas normas similares también que nos decían que las márgenes, que las citas, que las figuras, etcétera. Entonces, pues tener en cuenta esto, el formato. Bueno, muy importante este cuarto paso. Pide que te aclaren algo si es que no lo entiendes. No debes tener miedo de hacerle a tu instructor todas las preguntas que tengas. O sea, es mejor pecar de, digamos, de exceso que de defecto. O sea, es mejor preguntar y así preguntar 3 veces hasta que no tenga algo muy claro. O sea, si no tiene alguna duda, no asumir nada, no asumir, eso debe ser así o así, sino preguntar. Nosotros tenemos a su disposición los tutores diferentes canales, el correo interno, el correo institucional, el Skype, algunos manejan WhatsApp, entonces hay muchas maneras, los foros colaborativos, hay muchas maneras de comunicarse para aclarar estas dudas.
Entonces, pues no tener miedo, no pensar que porque tengo una duda, entonces es que no entendí o es que no, o es que yo no puedo, sino no pasa nada, nadie se sabe todo y nadie ignora todo, o sea, todos tenemos algo que enseñar y algo que aprender, entonces pues no tengan miedo de preguntar algo que no entiendan. Listo, entonces, bueno, el quinto paso será reducir el tema. Entonces debes determinar cuál será el punto principal del ensayo antes de ponerte a escribir y también la forma como lo abordarás. El tema que elijas debe ser uno que realmente te interese o que traiga a colación alguna pregunta a la que quieras responder. Bueno, ¿esto a qué se refiere? Porque uno muchas veces antes de iniciar de pronto se pone metas muy altas, ¿sí? Esto se ve sobre todo cuando están planteando proyectos de investigación. Entonces, por ejemplo, un proyecto de investigación dice, en mi proyecto de investigación para graduarme de licenciado en filosofía es como plantear un nuevo modelo de sistema educativo que mejore la educación en el país. O sea, bueno, pues uno podría hacer eso, ¿no? Hacer una investigación y, mejor dicho, y hacer un trabajo de campo y de fuentes y buscar un modelo que, digamos, responda a las necesidades de cada municipio y cada lugar de Colombia. Pero pues obviamente esto va a ser un trabajo muy extenso, entonces de pronto podríamos, ese trabajo podríamos reducirlo más a, bueno, cómo mejorar de pronto la calidad educativa en un municipio, incluso en un colegio. Entonces, por eso es importante tener como claro, saber cómo reducir el tema a de pronto algo que yo pueda, que me quede más fácil de trabajar con ellos, ¿sí? Porque como entre más información, pues obviamente más se complican las cosas. Entonces dicen también que es mejor como no, o sea, como hablar de poco, pero que quede muy claro, más que hablar de muchas cosas que no queden claras. Bueno, entonces, en la siguiente parte, esta primera parte es lo de las instrucciones de la tarea, o sea, tener claro qué es lo que vamos a hacer, o sea, como como la fase previa. Bueno, ahora ya teniendo claro esto, vamos a iniciar la investigación del tema. Entonces, dependiendo el tema que vayamos a trabajar, pues obviamente debemos buscar diferentes fuentes. ¿Hay alguna pregunta, profe? Sí, buenas noches para todos. Qué pena interrumpirlos. Buenas Eh, noches. qué pena, estoy compartiendo un link para que por favor todos registren la asistencia en el link que estoy compartiendo. Les agradezco mucho. Feliz noche y tranquilos, continúen. Gracias, profe. Bueno, entonces, lo primero que debemos hacer al momento de investigar el tema es recopilar la información aprovechando los recursos de la institución educativa principalmente. Eh, Nosotros en la universidad, aquí en la UNAD, tenemos a disposición una gran cantidad de bases de datos, revistas, libros electrónicos, una cantidad de recursos que están disponibles allí en línea, que la universidad tiene convenios con muchos de estos bases de datos para que los estudiantes puedan acceder. De pronto algunos no saben cómo, pero cuando ustedes ingresan al campus virtual, allí les aparecen unas opciones que dicen mis cursos, y allí en la mitad está e-biblioteca, entonces allí esa es la biblioteca de nosotros, la biblioteca de la universidad. Entonces allí podemos buscar fuentes de todos los temas que nos interesen. Entonces por eso la recomendación es debes dirigirte primero al sitio web de tu biblioteca y buscar palabras claves relacionadas con el tema. Entonces, por ejemplo, si mi tema es epistemología, entonces pues yo voy allí al buscar y pongo epistemología. Y de acuerdo a los temas que me salgan, pues yo debo pues, ir haciendo la selección. Y también recursos académicos digitales como WordCat, JSTOR, Google Scholar o ResearchGate. Estas son las bases de datos que les decía. En estas bases de datos nosotros encontramos sobre todo publicaciones en revistas indexadas. Las revistas indexadas son revistas que tienen reconocimiento de entidades internacionales respecto a temas de conocimiento, de medicina, de matemáticas, de historia, etcétera, etcétera. Entonces los artículos que se publican en esas revistas indexadas son la información más reciente sí, o la más útil que podemos utilizar para nuestras investigaciones. Entonces, pues tenemos también esta herramienta Google Scholar
o sea, es un buscador, es el mismo buscador de Google, pero tiene, digamos, la particularidad de que solamente nos busca textos o referencias de bases de datos o de lugares que sean reconocidos como fuentes de información válidas. Bueno, entonces, después de que hayamos hecho esta búsqueda, tenemos que buscar las fuentes apropiadas. Obviamente fuentes con buena reputación, o sea, yo no me voy a poner a buscar Rincón del Vago, que monografías.com, que bueno, esas cosas, porque eso no tiene buena reputación. Utilizar a su vez fuentes buenas y estar actualizadas. O sea, lo ideal es que las fuentes que nosotros utilicemos no sean de más de 5 o 10 años de antigüedad, ya que, como les decía hace un momento, a cada momento se están haciendo investigaciones, se están publicando artículos, entonces hay muchas cosas que de pronto hace 20 años eran de una manera, pero ahorita ya son de otra manera porque se han hecho investigaciones y de pronto el tema ha cambiado un poquito. Entonces, por eso es importante que no sean textos muy antiguos, incluso para las traducciones. O sea, por ejemplo, esos textos de filosofía antigua y esto que tienen traducciones de los años 60, pero de pronto las de los años 90 son mejores, o de pronto una traducción del año 2000 es mucho mejor. Bueno, o sea, la idea es que no sean textos muy antiguos, en la medida de lo posible. Y bueno, si de pronto alguien usa Wikipedia, o sea, usar Wikipedia directamente, o sea, es que Wikipedia tiene como un doble carácter, porque, o sea, Wikipedia no se considera una fuente, digamos, con buena reputación para trabajos académicos. O sea, cuando uno cita Wikipedia, pues como que, o sea, pues no es malo, pero como que no, tampoco es como suficiente. Entonces, de pronto Wikipedia nos sirve para, de pronto, aclarar un panorama, algún término que no tengamos muy claro, pues podemos buscarlo allí como si buscáramos en un diccionario. Pero lo que nos recomiendan es que si de pronto la información que estamos buscando pues no está en otro lugar, sino solamente nos aparece en Wikipedia sí, porque no sé, no tengo suficiente tiempo de buscar en más fuentes. Entonces lo que se recomienda es usar las referencias de los artículos de Wikipedia, o sea, no el artículo directamente, sino las referencias de los artículos, porque los artículos de Wikipedia son, digamos, hay unos editores que los revisan y revisan que tengan fuentes, porque son, digamos que ellos buscan pues tener cierta seriedad al respecto. Entonces, pues cada artículo que se escribe allí pues debe tener unas referencias, unas fuentes, entonces la idea es usar esas fuentes. Bueno, entonces esas fuentes hay que leerlas de manera crítica, ¿no? Entonces uno debe mirar o debe analizar estas preguntas cuando está buscando información. ¿De dónde proviene la información del autor? ¿Proporciona fuentes creíbles? Por ejemplo, digamos ahorita con tanto youtuber que hay por allí conspiranoico, que sí, dicen un poco de cosas, pero uno no sabe cuáles son las fuentes, ¿cierto? Como que, bueno, pero ¿usted dónde saca eso? Entonces, pues uno tiene que siempre tener como ese escepticismo, ese sano escepticismo, como no creerse todo lo que le digan, porque si uno se cree todo lo que le digan, pues resulta tomándose un litro de Clorox para curarse del coronavirus, como propuso el presidente de Estados Unidos. El autor brinda evidencia convincente que sustente sus argumentos, da lo que les digo. ¿Sí? O sea, si yo voy a poner a la gente a que tome cloro para que se le quite la gripa, pues yo tengo que dar evidencias y estudios y mostrar pues, de eso de dónde está comprobado. No lo puedo decir así porque sí. El autor tiene sesgos obvios u otras motivaciones que tengan de efecto la forma en la que la información está presentada o interpretada. Esto se ve sobre todo en los textos, en los documentos informativos, en la prensa, que digamos es lo que se conoce como la línea editorial. ¿Sí? O sea, obviamente, por ejemplo, pongamos un ejemplo de fútbol. Digamos digamos bueno, no sé, no cambiemos el ejemplo. Digamos, dos partidos políticos, y el partido A y el partido B, y entonces son partidos que pues son opuestos totalmente. Entonces uno sabe obviamente que la revista del partido A pues, va a hablar a favor de las ideas y programas y candidatos del partido A, y la revista del partido B pues va a hablar a favor de lo que le interesa a él, ¿cierto? Entonces por eso uno tiene que estar pendiente de mirar si realmente la información que uno está leyendo no tiene un sesgo ideológico o alguna vaina que sí, como de pronto alguna información mal presentada para que yo me haga una idea o para que, sí, para que yo me haga una idea diferente o acepte algo que no es tan cierto. Bueno, utiliza fuentes primarias se aplica. Las fuentes primarias es fuentes de primera mano, como por ejemplo
experimentos que yo hago, entrevistas, fotografías que yo tomo. Pues, pero eso sí ya depende del tema. O sea, si a mí me están pidiendo, digamos, una etnografía o algo, pues yo puedo ir a entrevistar personas y eso son fuentes directas y también sirven, fuentes primarias. Bueno, respecto a las fuentes en línea, o sea, en Internet, Internet tiene una ventaja y una desventaja a la misma vez, que hay demasiada información. O sea, eso es una ventaja porque uno puede encontrar información de lo que se le ocurra, pero es una desventaja también porque mucha de esa información pues no es cierta. Entonces, dentro de toda esa información que hay en Internet, pues todo se vuelve un ruido. Entonces, por eso uno tiene que evaluar muy bien las fuentes de Internet y pues tener en cuenta estas preguntas. Se proporcionan credenciales del autor, pues que muchas veces un autor en Internet, pues, digamos, si es de pronto alguien serio, pues pone su nombre y dónde trabaja y hasta el correo pone, ¿sí? Como el profesor tal de la universidad, no sé qué, correo este. Pues si usted quiere consultarle algo, pues se puede comunicar. Pero si no aparece nada, si es escrito por el señor X, pues uno dice, no, pues o sea, esa persona puede decir cualquier burrada y pues sí que no, pues no, como no pone el nombre ni nada, pues puede ser todo mentira. El autor menciona el lugar de donde tuvo la información, o sea, si hay fuentes, ¿sí? Si el autor está diciendo cierta cosa y no dice de dónde está sacando esa información, pues uno tiene que dudar de esa información. Por eso les digo que, bueno, el artículo está escrito en una forma objetiva e imparcial, lo que les decía ahorita, si realmente está, la idea es mostrar un tema o simplemente me quieren convencer de algo, como de pronto en publicidad. O sea, obviamente uno sabe que un texto publicitario, pues que busca uno convencerlo, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, la publicidad del trago, ¿sí? O sea, pues uno puede decir que médicamente tomar es malo, pero hacen publicidad y muestran a las personas tomando y repartiendo, o sea, como cierto, como mostrando ahí, pero uno sabe que eso no es objetivo, porque obviamente uno sabe que, bueno, y esas personas que están en ese comercial tomando y después que se van a ir a subir a un carro y van a manejar borrachos, o sea, sí, como que no, uno sabe que ahí ellos tienen una intención. Y preguntar si el artículo está dirigido a un público académico o si simplemente son informaciones a internet, así teorías de la conspiración y toda esa cantidad de información que hay por ahí en internet. Bueno, entonces esto es lo referente a la información, a la investigación. Ahora ya vamos a pasar a la elaboración del ensayo. Ya con toda esa información que hicimos y ya miramos las fuentes y si son o no son. Ahora vamos a iniciar con lo primero, que es hacer un bosquejo. Un bosquejo es como un pequeño borrador en el cual nosotros vamos a ir diciendo, por lo menos como planteando unas ideas o algunos puntos que de pronto queramos tratar en nuestro texto. Pero sin irlo a desarrollar mucho, sino simplemente como un bosquejo, como si fuéramos haciendo como una especie de índice de lo que va a hablar nuestro ensayo. Entonces, por ejemplo, bueno, va la introducción y en el cual vamos a poner un punto con evidencias, punto 2 con evidencias, punto 3 contraargumentos, refutación de los contraargumentos y conclusión. Esto de los argumentos y los contraargumentos lo vimos en la clase pasada. Bueno, presentar la tesis con claridad. Entonces, cuando yo voy a presentar la tesis, esto lo debo hacer en forma de afirmación o de pregunta. Pues tiene que obviamente ser muy clara y pues obviamente pues yo debo dar, por ejemplo, en la introducción, lo que decíamos ahorita, yo en la introducción muestro la tesis o la idea que quiero defender en mi ensayo y doy un breve resumen de las evidencias que voy a utilizar para defender mi punto de vista. Entonces esto se tiene que hacer, o sea, uno debe tener muy clara la tesis desde la introducción. Bueno, el presentar el argumento, pues obviamente para esto pues vamos a utilizar toda la información que hemos recogido y la idea es que los párrafos tengan oraciones temáticas que den como claridad de qué se trata el párrafo. Como por ejemplo, oraciones temáticas como, bueno, en relación con lo anterior, esto que sigue, o sea, como que los párrafos estén conectados, que esto también lo hemos visto en la primera clase, que es lo de la cohesión y la coherencia. Bueno, usar ejemplos y evidencias para sustentar las afirmaciones. O sea, no solamente es que yo diga algo, sino que tengo que mostrar evidencias. Y esto se hace pues utilizando las referencias bibliográficas, las entrevistas, toda la información
que recogimos en el segundo paso. Bueno, la introducción es, en la introducción es necesario presentar un pequeño trasfondo sobre el tema. Por lo general, la introducción se suele hacer al final, después de escribir, porque pues de pronto si uno hace la introducción primero, pues uno plantea cosas que tal vez no vaya a cumplir. O de pronto las cosas cambian por el camino y pues y ya no le sirve uno la introducción. Entonces por eso es mejor hacer esto a lo último. O sea, como después de haber hecho el texto, pues ya haber hecho hacer la introducción. La introducción pues es un resumen muy sencillo, muy básico con la información básica del contenido de nuestro trabajo. Emplear oraciones de transición. Esto pues obviamente se utiliza para que los diferentes párrafos estén conectados entre sí. Entonces, pues esto como en el caso anterior, pues utilizamos una oración o un párrafo un verbo o una oración que una un párrafo con el anterior. Entonces, como les decía, teniendo en cuenta el anterior, 2 puntos, desarrolla uno ahí. O así las cosas, o por lo tanto, entonces, ¿sí? Como que uno está iniciando ese párrafo teniendo en cuenta lo que decía el párrafo anterior. Bueno, citar las fuentes de forma clara y correcta, pues para eso utilizamos las normas APA, las referencias y las citas. Abordar los contraargumentos. Obviamente uno sabe que respecto a cada cosa pues hay diferentes puntos de vista, como se ve aquí en la imagen, ¿no? Entonces, pues, obviamente para uno va a ser un 6, para el otro va a ser un 9. Entonces, pues, la idea es mirar pues cómo se contraargumenta, ¿sí? ¿Cuál de los dos utiliza o cómo defiende lo que le dice el contrario? Entonces uno debe también ser presente, debe ser consciente de cómo o qué contraargumentos pueden presentarse a la tesis que uno plantea. Y esto le sirve a uno pues también para buscar refutarlos. O también para darse cuenta que lo que uno está diciendo pues no tiene sentido y de pronto plantearlo de una mejor manera. Y bueno, el párrafo de conclusión, después de todo, de presentar los argumentos, evidencia, pues todo se reúne en un resumen conciso también, muy similar a la introducción, pero con algunos puntos claves o algunos elementos que uno quiera resaltar. Bueno, la bibliografía, obviamente todas las fuentes que uno utiliza en su ensayo tiene que referenciarlas al final del documento. Y bueno, ya por último, perfeccionar el ensayo. Entonces, lo que se sugiere es tomar distancia después de escribir, porque digamos, si uno estuvo todo el día escribiendo y ya son las 9, 10 de la noche y uno estuvo desde las 6 de la mañana escribiendo y trabajando, pues cuando uno revise, pues ya tiene cansada la vista, tiene cansada la cabeza, entonces es probable que uno pase por alto algunos errores evidentes. Entonces, en la medida de lo posible, uno debería terminar su ensayo y revisarlo al otro día, en la medida de lo posible, pues porque uno sabe que hay veces que el tiempo no da espera y todo es para allá. Pero sí, entonces si no da espera, pues por lo menos terminar y hacer una pausa activa y tomarse unos minuticos, ir a tomarse un cafecito, alguna cosa, y después ir a revisarlo, ¿sí? O sea, si no podemos dejarlo para el otro día. Bueno, entonces cuando estemos haciendo esa revisión, pues obviamente podríamos leerlo en voz alta, porque cuando uno lo lee en voz alta se da cuenta de cómo le fue escrito, porque muchas veces uno de pronto, el ojo de pronto omite algunos errores o pues por lo que uno está leyendo rápido, cuando uno está leyendo así mentalmente, pues algunas veces incluso hay errores, hay experimentos que cogen una palabra y le cambian el orden de las letras y uno no se da cuenta, sino que cuando le dicen, mire, esa palabra está cambiada y uno, uy, sí, sí está cambiada. Porque lo que le digo, el ojo está es así, flash, pasando rápido, mirando es como las ideas y no tanto la letra. Entonces, por eso uno cuando lo lee en voz alta, pues se da cuenta de qué es lo que está diciendo. Entonces, hacer esas preguntas también. Se podría eliminar alguna palabra o oración, o sea, de pronto hay cosas que sobran. La escritura es clara, tiene sentido, o sea, sí soy suficientemente claro, porque uno a veces asume que, no, como eso es para el profesor, pues él ya sabe todo, entonces, pues, yo para qué explico esto, pero eso es un error porque uno cuando escribe tiene que, digamos, dar la información suficiente para que una persona que no conozca el tema, pues, quede bien informado. Y es necesario hacer las transiciones entre las diferentes secciones
O sea, si las transiciones de un punto a otro, de un capítulo a otro son fluidas o están de pronto muy cortadas, entonces toca mirar también eso. Revisar el tono y el lenguaje del ensayo, entonces obviamente de pronto mirar que no hayamos metido mucha jerga o coloquialismos o así, o de pronto lenguaje que no esté acorde al tema, ¿cierto? Pues, por ejemplo, sobre todo el lenguaje coloquial, ¿sí? Que, no sé, como que alguien diga por ahí, no, y paila porque no sé qué, o sea, como, uy, ¿cómo así que paila? O sea, eso no se usa en un trabajo, eso pues, lo usa uno ahí, pues coloquialmente. Eh, bueno, entonces el lenguaje debe ser formal y objetivo. Bueno, entonces ya después de hacer estas revisiones, pues lo editamos, entonces hacemos los cambios que se necesiten hacer, ajustamos, recorregimos. Ya la última parte es hacer la corrección de mirar, de hecho prácticamente si queremos que nos quede perfecto, pues tenemos que revisar línea por línea, mirar pues, que las tildes, las comas, los puntos, etcétera. Bueno, aunque esto también las herramientas nos ayudan, las herramientas digitales. Este punto es bien interesante. Pídele a otra persona que revise tu ensayo. Entonces, ¿por qué es mejor que otra mirada revise eso? Porque, y yo pues siempre digo que ojalá sea alguno de esos amigos que son bien montadores, que mejor dicho no dejan escapar ni media, mejor. Porque así uno sabe, bueno, entonces revísenme bien eso y no me deja escapar ni media coma ni media tilde que me haya estado mal. Entonces, pues, de ser posible, ¿no? Pues hacer esto. Eh, bueno, entonces algunos consejos. No debes hacer que el ensayo se vea más largo modificando los márgenes o las fuentes. O sea, por ejemplo, hay veces, por ejemplo, que dicen, no, que es un trabajo de 4 páginas, y entonces yo hago 2 páginas, pero las pongo a tipografía 20, tamaño de letra 20, y me salen 8. Entonces, pues obviamente eso no se debe hacer. Usar el español formal, no utilizar jerga, ni coloquialismos, hay que utilizar un lenguaje académico. Manejar el tiempo, debes dar suficiente tiempo sin interrupciones para terminar la tarea. Bueno, a menos que usted sea pues experto en escribir bajo presión, porque hay gente que le gusta trabajar bajo presión, pero pues, lo ideal sí es que tengamos el tiempo suficiente de hacer todos estos pasos y así pues nos va a quedar muy bien. Advertencias. Ojo, no debes plagiar. Usar las palabras o ideas de otras personas sin indicar de dónde proviene es engañar a los lectores. Además de que es deshonesto, suele ser fácil de detectar y constituye una forma de hacer trampa. Ojo con esto, eso es lo importante de las citas, o sea, eso de las citas no es que, ay, es como molestan allá que, como me he dicho, todo uno tiene que citar, es por eso, porque eso incluso tiene problemas legales. Por ejemplo, pues, ¿qué tal que usted en su tesis esté tomando ideas de otra persona y esa otra persona se dé cuenta que lo plagiaron? Ahí se puede tener un problema judicial. Y de hecho ahorita nosotros podemos utilizar la herramienta Turnitin, que ya se está implementando prácticamente en todos los cursos, que esta herramienta nos permite, es una herramienta que mide el plagio. Entonces en esta herramienta uno sube su trabajo y analiza lo que uno tiene allí escrito y le indica si esa información que uno está poniendo, sí, es de qué textos son, o sea, uno puede darse cuenta cuando un trabajo está plagiado. Entonces, pues es bien importante referenciar por esto, para evitar el plagio. Bueno, algunas sugerencias digamos, para aprender a redactar o para escribir, pues primero la lectura, o sea, leer mucho. Pero leer cosas, digamos, cosas que nos aporten, sí, libros, ¿no? Eh, revistas, periódicos, etcétera. O sea, no solamente leer redes sociales, sino leer. Y si de pronto tenemos hijos, pues con nuestros hijos podemos también tener ese hábito de la lectura, ojalá de libros físicos, ¿sí? ¿No? Como para de pronto desconectarlos un poquito, podemos tomar un libro y leerlo cada noche un capítulo. Ahorita que estamos en cuarentena podemos aprovechar para retomar estos hábitos tan bonitos que se tenían antes de que la tecnología nos invadiera. Eh, bueno, entonces, segundo, aprender a buscar en el diccionario. Obviamente parece pues, obvio, pero pues hay personas que no saben usar un diccionario y pues, es muy importante porque allí podemos encontrar el significado de palabras que no conozcamos, sobre todo ahorita en la universidad, que de pronto hay temas sí, temas nuevos que no conocemos, ¿cierto? Pedagogía, epistemología, todo esto como que uno lo abruma.
pero pues en el diccionario nos sirve para aclarar muchas esas ideas y de pronto darnos cuenta que no son cosas tan así, pues del otro mundo como uno las escucha así de primer momento. Bueno, estudiarse las normas básicas de ortografía. Esto sí debemos hacer pues ya como una sesión o un curso aparte pues de solamente ortografía, porque acá hay harto temas de qué hablar. Y sobre todo ahorita que pues, o sea, digamos que la tecnología es una ventaja, pero también es una desventaja, porque por ejemplo, a muchas personas se les ha olvidado prácticamente escribir. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, ellos no saben poner tilde, ya se les olvidó como una tilde que si va con H o sin H, porque pues, muchas veces el corrector de texto del computador o del celular pues le corrige. Entonces, pues ya como que no, muchas personas no se preocupan por conocer las normas ortográficas. Entonces, pues debemos también ser muy conscientes de ellas, de las normas de ortografía. Revisar las faltas más comunes, por ejemplo, que si va con H o sin H, con B o con V, que si va con L o con Y o con WR, o sea, las faltas más comunes, pues revisarlas también. Aprender a utilizar los signos de ortografía, o sea, cuando uno va a hacer una pregunta en español, se tiene que abrir interrogación y se cierra interrogación, porque nosotros no estamos en inglés sí solamente se cierra, pero en español sí, las comillas, el punto seguido, el punto aparte, el punto y coma, todo esto hay que aprenderlo a usar también, porque son herramientas que nos ayudan en la escritura. Practicar haciendo dictados. Obviamente, esto pues nos ayuda también porque, digamos, al ir leyendo directamente el texto, pues vamos mirando cómo se escriben las palabras, cómo van las comas, etc. Esto nos ayuda bastante a mejorar la ortografía. Repite palabras con errores. Entonces, por ejemplo, palabras que uno sepa que de pronto se equivoca bastante, pues como escribirlas así o aparte como para tenerlas presentes y que se le vayan memorizando cómo es que se escriben correctamente, sobre todo las palabras con H. Bueno, escribir mucho porque lo que les decía ahorita con lo del arte, ¿no? Escribir es como un arte, o sea, esto no es una ciencia exacta, no es matemáticas. Entonces, para aprender a escribir bien, pues debemos practicar. Y pues obviamente es como cualquier arte, ¿cierto? Los primeros dibujos de Leonardo da Vinci, pues eran mamarrachos, como cualquier persona que está aprendiendo, ¿sí? Todo el artista más grande y famoso, pues tuvo que aprender y esto lo aprendió practicando. Eh, Usar recursos electrónicos, pues obviamente sabemos que la tecnología nos brinda la posibilidad de acceder a muchísima información, entonces pues debemos aprovecharla. Utilizar el corrector, y obviamente pues como les decía, este nos sirve pues para, que nos corrige las faltas, pero digamos tenemos que usarlo conscientemente, o sea, no es que como que, ay, eso el corrector corrige solo, sino pues como mirar qué fue lo que corrigió y decir, ah, es que aquí era con tilde, entonces, o sea, como ser presente qué es lo que está corrigiendo. Porque muchas veces, digamos, por ejemplo, las personas que utilizan el corrector automático, como que si terminan el texto y Word tiene la opción de que le hace la revisión, una revisión ortográfica y automática. Y entonces hay cosas que no las reconoce, por ejemplo, eh, digamos, palabras que digamos, si no llevan acento, cambian significado. Por ejemplo, papa y papá. O sea, las dos están bien escritas, papa y papá, ambas están bien, ambas con tilde o sin tilde están bien, pero significan cosas diferentes. Entonces, el corrector no le va a, digamos, si usted está hablando de su papá y no le pone tilde, entonces va a quedar como su papa. Y papa, pues, tiene también dos significados, ¿no? O sea, está la papa el alimento y el papa el de la iglesia. Entonces, por eso pues, no es como usar el corrector sin más, sino usarlo conscientemente. Y ya, pues, para terminar, les cedo la palabra. Ya he hablado mucho al profe Numar, que nos va a hablar ya de lo que tiene que ver con los elementos formales de presentación, como son las normas APA. Entonces, profe Numar, le cedo la palabra. No sé si haya de pronto algún comentario, alguna pregunta antes de que inicie, profe. Muchas gracias, Danilo. Te encargo entonces el chat
para que esté pendiente de cómo me escuchan. ¿Me podría confirmar, Danilo? Se escucha bien, Numa, pero entonces creo que debe hablar como despacio porque a veces se corta. Bueno, sí, es que pues ahí les está comentando en el chat, tenemos a esta hora siempre congestión. Antes de comenzar esta parte que nos habían pedido, quisiera recordarles, recomendarles a los estudiantes que deseen profundizar en esto que les acaba de decir Danilo, que pueden leer un texto que seguramente es de dos profesoras de Danilo, Rita Flores y Clemente. Un artículo que se llama Escritura como proceso y que explican pues detenidamente esto que les acaba de contar aquí Danilo. Bueno, entonces habíamos hablado en el encuentro anterior de las normas APA, que les estaba contando que son las normas que se han internacionalizado con mayor profundidad. No es porque sean las únicas, existen otras. De hecho, las más universales son las de ISO, que son las estandarizadas y que son, digamos, la mamá o los padres de nuestras normas ICONTEC. ICONTEC, nosotros en la universidad, en nuestra universidad, no significan teniendo el mismo valor y es probable que en algunos, Está yendo un poquito. en algunos revistas, por eso estar atento a todas las normas es APA. Danilo, por favor, me pasa la siguiente diapositiva. Cierta interferencia. Que les decía en la reunión anterior que estas normas, las que usamos en la universidad, son tomadas del Centro de Escritura Javeriano, porque es donde las normas están hechas para los trabajos de investigación, para artículos de investigación. Nosotros los demás trabajos académicos. Sigue, Danilo, por favor, pasa la diapositiva. Bueno, entonces vamos a dos cosas. En esta primera parte de las citas que pueden ser textuales y las citas que pueden ser parafraseadas. Las citas pueden ser de menos de 40 palabras, que tienen una reglamentación, y citas de más de 40 palabras. Las citas pueden ser fundamentadas en el autor o fundamentadas en el texto. Eso es lo que vamos a hablar en este momento. Por ejemplo, esta primera está fundamentada en el texto. Pasemos a la siguiente diapositiva, Danilo. Y antes de entrar a la parte de las citas, quiero centrarme un poquito en las tablas. Las tablas, a esa parte, Danilo, esta parte ya usted la explicó hace un ratico. Muy bien. Las tablas. Las tablas son un elemento que normalmente uno escribe cuando está
concepto o unos resultados. Hay unas recomendaciones que nos hace APA. Estar nombradas, tienen que tener un título, el título en la parte superior y tienen que tener numeraciones. Esta, por ejemplo, dice tabla 1 y tiene un título. El título debe ser muy claro, muy conciso. Lógicamente que antes en el texto debe estar nombrada la tabla, no que aparezca allí, sino que dentro del texto uno dice en la tabla las siguientes variables y más adelante sí pone la tabla. Esa tabla tiene tres divisiones. Una donde está la parte de la explicación, el texto y digamos que es la parte central. No llevan líneas entre sí, así como se ve en este caso. Al final, en caso tal de que la tabla sea tomada de alguna, tomada del autor. Pasemos a la tabla, a la siguiente, que es la de las gráficas. Danilo. Bueno, las figuras y las gráficas tienen también una reglamentación. Al contrario de las tablas, estas se nombran en la parte inferior. Los 5 recuadros que están allí representan la gráfica y en la parte numerada y también va nombrada. Debe tener un nombre igual que las tablas, un nombre claro, sencillo, que pueda entenderse y que sea fácil de identificar. Hay pues una amplia gama de figuras que uno puede poner aquí en los textos y lógicamente que todas deben estar clarito el texto si son tomadas de otra persona, de otro autor. Pasemos a la siguiente diapositiva, Daniel. Profe Numa, es que hay mucha Señor. interferencia y se está cortando, profe. Entonces, si quiere yo termino de exponer. Y porque están diciendo en el chat que se corta y que no están entendiendo. No se escucha, no se escucha. O sea, se corta Sí, mucho. sigue, Danilo, porque debe ser aquí el internet mío que Sí, no está. profe. Sí, qué pena. Sigue porque se pierde la... Bueno, entonces Sigue, de más bien yo pronto, te ayudo aquí en algo. vale, profe. Entonces de pronto para los que no estaban un poco perdidos, bueno, entonces el profe estaba explicando de pronto algunos criterios que nos dan las normas APA respecto a las tablas y a las figuras. Pero este tema, digamos que lo podemos ver más en el documento de normas APA. Allá está todo esto más explicado con detalle. Pues básicamente, como digamos así, la recomendación principal es que debemos poner, digamos, indicar en las tablas si son tablas hechas por nosotros o si son tablas tomadas de otro autor. Entonces, y pues obviamente nos dice que, por ejemplo, las figuras que debe ir aquí en cursiva, bueno, algunas recomendaciones de formato, que por ejemplo cuando hagamos una tabla, que solamente debemos ponerla así de esta forma, sin las rayitas acá completas, sin las rayitas verticales, sino solamente las horizontales. Ahora vamos a pasar a la parte de citas y referencias. Bueno, de citas y referencias hay varios tipos de citas, pero hoy nos vamos a sentar en cuatro tipos de citas nada más para no de pronto, pues, como saturarlos en este momento. Ahorita en un momento, al final en el chat, yo les comparto el texto de las normas APA para que lo puedan descargar y les voy a compartir también un formato de Word que les permite también hacer sus trabajos escritos y ese formato ya está configurado con todo lo de las márgenes y con lo de los títulos y subtítulos, entonces pues es un formato que les ayuda bastante. Bueno, entonces
Bueno, entonces una cita textual es una cita en la cual yo estoy diciendo exactamente lo mismo que dice el autor, por eso se llama cita textual. Este tipo de citas yo las debo poner, como se ve acá, lo que está subrayado en amarillo. Cuando yo hago una cita textual, paréntesis, no, sino comillas, perdón. Abro comillas e inicio la cita, ¿cierto? Eso significa que en cierto sentido lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea a cosas en lejanos confines del universo. En cierto sentido hay una madeja de entrelazamiento que conecta confines lejanos del universo, incluyéndonos a nosotros. Kaku, que es el apellido del autor, el año 2009, o sea, el año del libro, y página 90. Obviamente, esta información en la bibliografía yo debo indicar pues obviamente ya la información completa de este texto. Pero acá como es la cita nada más, pues yo indico que esta cita la tomo del libro de Kaku del año 2009, porque puedo haber puesto varios libros de este autor, entonces pues tengo que indicar también el año. Entonces esto va entre paréntesis. Entonces cuando es una cita, pero menos de 40 palabras, ¿no? Cuando es una cita así de este mismo estilo, que yo voy a citar exactamente lo que dice el autor, pero las citas de más de 40 palabras, ya la tengo que poner así de esta manera. Entonces ya lo que tengo que hacer es separarla del texto principal, ¿cierto? O sea, va como en un párrafo aparte y va con sangría. La sangría es este espacio que queda acá, este espacio que vemos acá que queda, esto se llama la sangría. Entonces, esto me indica que esto es una cita textual de más de 40 palabras. Entonces pongo la cita, normal aquí como me aparece, y al final pongo la misma información. Abro paréntesis, el apellido del autor, el año del texto y la página de la cual estoy tomando esta referencia o esta cita textual. Bueno, ahora, citas de parafraseo. El parafraseo es cuando yo digo algo con mis propias palabras, ¿sí? O sea, que no estoy citando textualmente, sino estoy interpretando a mi manera al autor. Entonces, por ejemplo, vemos lo que dice acá. Entonces hay dos tipos de paráfrasis. Una paráfrasis basada en lo que dice el autor y una paráfrasis basada en lo que está escrito en el texto. Cuando la paráfrasis es basada en el autor, yo debo indicar al principio, ¿cierto? De a quién voy a parafrasear. Entonces, Kaku 2009, o sea, para saber el año, ¿cierto? Aquí, ¿por qué no pongo página? Porque a diferencia de la cita textual, o sea, la cita textual, yo pongo página porque yo voy al texto y allí en esa página voy a encontrar esta misma información, porque es textual. Cuando es paráfrasis, pues esta información que yo estoy poniendo acá puede estar en 10 páginas, o sea, de la página 1 a la 5, por ejemplo, porque es paráfrasis, no es exactamente lo que dice el autor, sino es lo que yo estoy interpretando. Entonces, por eso digo Kaku, el autor, 2009, de dónde es que voy a sacar la paráfrasis, refiere que las cosas que nos afectan pueden tener repercusiones en otros sitios del universo porque hay un entrelazamiento que conecta nuestras funciones de onda en sus confines lejanos. Cuando las partículas tienen esta relación, se dice que están entrelazadas mecánico-cuánticamente. El concepto de las partículas tiene una conexión profunda que las vincula. O sea, está diciendo la cita textual prácticamente, pero estamos como interpretándola con nuestras propias palabras. Entonces, esa es una cita de paráfrasis basada en el autor. Bueno, ahora, cuando la cita es basada en el texto, entonces la diferencia es que yo pongo el de donde dice la paráfrasis al final. Cuando yo estoy, digamos, basándome en el texto, es que, digamos, yo no estoy parafraseando, digamos, una afirmación del autor del texto, sino estoy parafraseando una información que está ahí en el texto. Entonces, por eso, esa es la diferencia que existe entre estos dos tipos de paráfrasis. Pregunta Daniela que si se puede retirar. Pues llena la asistencia, si tienes algo que hacer, no hay problema, pero por favor diligencia la asistencia y para poderles hacer llegar la grabación después, para que no se pierda la última parte. Bueno, entonces, esos son los 4 tipos de citas que vamos a, digamos, que vamos a exponer hoy. Como les dije hace un momento, ahorita en el chat les comparto el texto el enlace para que descarguen el documento y allí tienen toda la información. Bueno, esto ya lo habíamos expuesto, lo de las fuentes, ¿cierto? ¿Dónde podemos obtener fuentes, las fuentes
para buscar información. Ya habíamos dicho que Google Académico, aquí está la e-biblioteca de la universidad, esta base de datos Cielo o Reddit, que es una red de investigadores de Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, de pronto la ventaja que tiene, digamos, utilizar estos buscadores es que ellos tienen la opción de que de una vez me van a dar la cita automáticamente. O sea, yo no tengo que ponerme a diseñarla, sino que desde estas páginas automáticamente, por ejemplo, cuando ustedes buscan un libro en la biblioteca de la UNAD, en la e-biblioteca de la UNAD, allí les da la opción de citar. Le dice, ¿quiere citar este texto? Uno le da clic y ahí les muestra, como nos aparece acá, ¿quiere citar en MLA? ¿Quiere citar en ISO? ¿O quiere citar en APA? Entonces, es una buena herramienta porque, como les digo, nos da la información ya de manera automática, entonces pues no necesitamos ponernos a de pronto a revisar así o a complicarnos más de la cuenta. Bueno, también existen los gestores de referencias, que son estos dos páginas o portales en los cuales nosotros también podemos ir consignando la información que tenemos y automáticamente nos arma la cita para que nos quede bien. Porque perdón, la referencia, porque las referencias pues tienen una manera de escribirse. Ojo que es muy diferente cita a referencia. Ojo, cita es información tomada del texto. Referencia es la información del texto, ¿cierto? O sea, miren, es muy diferente ya la referencia aquí están las referencias. Voy a agrandar esto un poquito. Vean la diferencia. Por ejemplo, acá nos dan ejemplos, ya cuando las referencias es lo que nosotros ponemos en la bibliografía. Entonces aquí nos dicen, por ejemplo, acá tenemos un libro de un solo autor. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer una cita textual o una cita del texto, pues lo pongo así, ¿no? Díaz Barriga, 2006. Y bueno, si es textual, pues pongo la página, ¿no? O sea, así es el formato. El orden siempre este orden es el mismo en todas las citas, en todas las referencias. Primero va el apellido, coma, luego la inicial del nombre, punto, luego vamos a ponerlo más grande para que quede bien. El año entre paréntesis, punto, luego el título del libro, así en itálica o cursiva, como se llama, así que el título no está, la letra T no está derecha, sino está como un poquito como inclinada hacia la derecha. Eso se llama cursiva o... entonces, eso cuando el título es el que debe ir en cursiva para nosotros saber en la información cuál es el título. Luego la ciudad, 2 puntos y el editorial del texto. Entonces miremos el ejemplo que está acá. Entonces primero apellido o apellidos Díaz Barriga, coma, inicial F, punto, luego el año entre paréntesis, cerramos paréntesis, punto, ponemos el título en cursiva, ¿cierto? Punto, luego la ciudad, 2 puntos, y el editorial, Magrado Gil. Díaz Barriga es un apellido compuesto, o sea, es un solo apellido, como, bueno, o sea, se toma como si fuera una sola palabra. Acá hay ejemplos, por ejemplo, mire, acá, digamos, este acá abajito, este es un libro con 2 autores. Cuando son 2 autores, pues hacemos lo mismo. La única diferencia es que está aquí. Ponemos el primer autor, coma, la inicial, y el segundo autor, coma, inicial, y el resto sí va igual. El año, el nombre del texto, la ciudad de donde se publicó y la editorial que lo publica. Cuando es una asociación, un instituto, por ejemplo, digamos las normas APA no se las inventó o no las escribe una persona, sino las escribe una institución, o sea, varias personas. Luego se llama autor corporativo. Entonces, cuando es un autor corporativo, se pone el nombre de la corporación, por ejemplo, en este caso la APA, la American Psychiatric Association, y igual el resto da igual, como se pueden dar cuenta, el año, el nombre del texto en cursiva, la ciudad y el editorial, el editorial de que la hizo, que en este caso es autor. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un libro que ha sido compilado
digamos que estas personas, digamos, no escribieron ese libro, sino que cogieron información como para editar un libro. Por ejemplo, digamos, por ejemplo, esos libros que son como artículos de varias personas, ¿sí? Como sobre un tema, y varias personas están ahí aparecen como que en cada capítulo lo escribe una persona distinta, pero hay alguien que es el editor, que es el que se encarga como de unir toda esa información. Entonces, cuando es así, pues se tiene que indicar acá, después de los nombres, indicar que ellos son los editores del libro, y el resto de la información sí va igual. Bueno, vamos a pasar a otro tipo de recursos. Bueno, acá hay ¿dónde está? No, está más adelante. Bueno, por ejemplo, digamos revistas, que yo quiera citar revistas, ¿no? Revistas, pues obviamente yo me refiero solo a revistas científicas, ¿no? No a revistas, yo qué sé, de revistas de moda o algo así, sino pues revistas académicas, bueno, incluso una revista de noticias. Entonces, esta revista hay que indicar, por ejemplo, acá la información del autor va igual, ¿no? El apellido y las iniciales, el año, el nombre del artículo, ¿cierto? Pero vean que aquí no está en cursiva. ¿Tienen que está bien? Es porque esto es un artículo que pertenece a esta revista, Psychological Bulletin, ¿cierto? O sea, este es el libro, digamos. Y esto es un capítulo. Entonces, digamos que lo principal es el libro, el nombre, bueno, en este caso la revista. Entonces, por eso ponemos el nombre de la revista en cursiva. Acá ponemos el número de la revista, porque las revistas van por números, y las páginas en las cuales se encuentra ese artículo. Bueno, hay otro tipo por ejemplo, digamos esta, que son hartos autores, que eso también pasa. Digamos, hay artículos científicos que son escritos por más autores. Entonces uno pone acá el investigador principal y pone et al. Et al significa como y los demás colaboradores. Uh, bueno. Bueno, pues dependiendo cuántos, porque digamos si son 10, pues como que ya no se pueden poner todos, se pone como varios autores. Pero el resto de la información sí es igual, ¿sí se dan cuenta? O sea, como que la norma siempre es que van primero los nombres, el año, título y luego la información de editorial y de ciudad y editorial. Bueno, hay otro tipo de revistas, digamos las revistas electrónicas que tienen el número DOI, que esto es un número digamos, algunas revistas indexadas les dan un número y con ese número uno puede encontrar la publicación. Cuando las revistas no tienen ese número, cuando son revistas electrónicas, o sea, revistas en línea, estas revistas, si no tienen DOI, uno pone el enlace. Pero si tienen DOI, pues pone ese numerito. Entonces miremos estos dos ejemplos que están acá. La de arriba no tiene DOI, no tiene el número de identificación. Entonces acá sí ponemos recuperado de y ponemos. Entonces miremos la estructura de la cita, de la referencia. Igual que todas, ¿no? Apellido, coma, inicial, punto, el año, punto. Acá miren, si ven que no está en cursiva, es porque esto es un artículo. ¿Cierto? El artículo se llama Mujer e Inmigración y Educación en las Aulas. La revista se llama Teoría de la Educación, entonces por eso esta se pone en cursiva y el número. Y pues recuperado pues de la página. Pero si la revista tiene DOI, pues toda la información va igual, pero en vez de poner recuperado de, ponemos el DOI, que es este número. Bueno, ahora miremos otro tipo de recursos como quiero mostrarles recursos audiovisuales. Por ejemplo, las películas. Porque uno también, por ejemplo, en artes, muchas veces uno puede hacer un trabajo sobre alguna película o analizando alguna obra musical. Entonces, uno tiene que poner también la información de esta manera. Entonces, igual, ¿no? Entonces, acá uno pone, pues, dependiendo la información que tenga a disposición. Por ejemplo, acá tenemos la información del productor y el escritor. Entonces, uno pone igual, ¿no? Apellido, coma, inicial, luego pone, pues, ¿sí? Como la abreviatura de productor, y el siguiente, Lonegan, coma, K, que es la inicial, entre paréntesis ponemos el
pues, lo que él hace en la película, que es escritor, director, punto, el año, aquí les hizo falta un punto, y el título en cursiva, You Can Count on Me. Y entre corchetes cuadrados ponemos qué tipo de recurso es, película, audio, etcétera, una obra de arte, y luego pues ciudad, donde se hizo en Estados Unidos, Norteamérica, y la productora, que es Paramount Pictures. Bueno, entonces, si de pronto es mucha información, pues, no se preocupen, ahorita les comparto en el chat el libro donde están todas estas referencias. Bueno, tesis también, podemos citar tesis de grado, tesis publicadas o tesis que no han sido publicadas. Páginas web, este es interesante, porque uno usa bastante páginas web a veces. Entonces, cuando son páginas web, por ejemplo, acá tenemos digamos la página de APA. Mm, pero pues acá también podría ser otra persona. Por ejemplo, aquí podría haber un apellido también. De pronto alguna persona que tenga un blog y publique en el blog, pues uno lo podría poner acá. Entonces la información va igual. Pues como es una institución, pues va todo el nombre completo. Cuando son personas, pues solo se pone el apellido y la inicial, pero como es una institución, por ejemplo, si fuera la UNAD, pues habría que poner acá Universidad Nacional de Arte a Distancia, ¿no? Poner el nombre completo. El título aquí en cursiva, punto y recuperado de. O sea, aquí no hay que poner ciudad ni editorial porque las páginas de internet, pues digamos que están en la nube, y la nube pues es un espacio virtual. O sea, la nube no queda en Bogotá, no queda, sino la nube es como el espacio en línea, y pues sí, por eso no se pone lugar. Acá tenemos una página web sin autor, que eso muchas veces nos pasa, ¿no? Que de pronto hay alguna información, pero no dice quién la escribió, entonces pues uno tiene que poner como pues la información que tenga a disposición. Entonces pone, como estos de Sony, digamos de la página de Sony, pues uno pone que es de Sony. Y igual, ¿no? El año, eh, el título en cursiva, y se pone el enlace. Un video de YouTube, ¿cómo se cita un video de YouTube? Autor o nombre del compilador. Bueno, cuando son videos o cuando son recursos en línea, hay una diferencia, y es que, digamos, por ejemplo, estas revistas que no tienen autor, o los videos de YouTube, la idea sí es poner el mes como para saber cuándo fue que yo recuperé, porque de pronto esa página de pronto ya no está, ¿cierto? O de pronto ha cambiado, entonces uno tiene que poner como, bueno, yo la revisé en septiembre del 2011 y ahí estaba. Yo no sé si ahorita todavía esté ahí, pues entonces yo por eso pongo en qué año fue que reconsulté. Lo mismo acá. Entonces, por ejemplo, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entonces no pone la fecha en la que consulté el video, 2011, marzo 2009, pone el nombre, aquí en cursiva punto y recuperado de, bueno, acá pone uno el enlace de YouTube. Acá, por ejemplo, si no hay autor, uno puede poner el nombre del canal, o sea, el nombre de la persona que sube el video a YouTube. Bueno, acá hay pues cómo citar referencias, perdón, cómo citar diccionarios, conferencias, programas de televisión, imágenes. Miremos una imagen, por ejemplo. Digamos esta. Entonces dice que imagen con autor, ¿no? O sea, si yo conozco el autor de la imagen, entonces acá va el apellido, rol del autor, año en que fue creada la imagen, título en corchetes cuadrados, tipo de trabajo, y luego recupera él, y no tiene que poner el día y la fecha y la URL. Entonces acá está el ejemplo, ¿no? Igual, apellido, inicial, el rol del autor, que es fotógrafo, punto, año, punto, el título de la foto, y luego el tipo de recurso, que sería pues fotografía en corchetes cuadrados, recuperado la fecha y acá el enlace. Bueno, entonces voy a empezar a compartirles enlaces. Entonces los tengo aquí adelantico.
Entonces, aquí está el de las normas APA. Entonces acá les voy a dejar en el chat el manual de normas APA para que lo descarguen. Este es el manual javeriano. Este es el de la sexta edición. Ahorita hay una séptima edición, pero nosotros estamos todavía con la sexta porque digamos que todos los documentos y mientras se revisan, entonces todavía estamos con la sexta edición. Entonces ahí ya les he compartido el enlace. Hay otro texto que les quiero compartir que es un formato que está ya configurado en APA y tiene unas recomendaciones. Tiene unas recomendaciones también de cómo usar los títulos y los subtítulos y cómo organizar cómo organizar pues, toda la información. Bueno, no sé si tengamos tiempo, no sé, o ya acabamos acá. Me confirma. Van a colocar el computador a cargar. Por favor, cerramos los micrófonos. Por allí está Sabina. Para que me confirmen si ya acabamos acá o continuamos otro poquito, por favor, que ya son las 8. Pues estaba programado hasta las 8. Listo, entonces yo creo que ya vamos terminando aquí. Entonces ya les compartí allí los formatos, el formato y el manual para que lo descarguen. La grabación, pues sí, la idea es que podamos hacérselas llegar por correo, entonces no olviden diligenciar la asistencia, que ya la compartió, ha sido compartida allí, la voy a poner acá de nuevo, voy a copiarla. Voy a copiarla aquí y la voy a poner nuevamente en el chat. Profe, si quiere yo la comparto, es que está... Ah, no, ya está compartiendo la que es. Gracias. Yo puse la última, mi profe. Entonces, Sí. por favor, de pronto al principio, como no había asistencia, nosotros pusimos una. Entonces, si de pronto los que están desde el principio llenaron la primera, entonces esa no es esta última la que hay que llenar, ¿listo? Sí, por favor. Gracias, compañero. Listo, mi profe. Entonces, ¿quién detiene la grabación? ¿Quién empezó a grabar? Señora. ¿Ustedes pusieron a grabar? Bueno, la detengo yo. Listo, profe. Entonces, dale, deténla y ya cerramos. Bueno, entonces, pues fue por problemas técnicos. Entonces, muchísimas gracias a todos por su atención. Espero que les haya servido mucho esta información. De nuevo les pido disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido, pero ya son situaciones que se nos salen de las manos por la situación actual. Y pues los invitamos a seguir participando activamente en todas las jornadas de formación, talleres y demás actividades que se irán realizando. Entonces, por favor, estar pendiente de sus correos y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos y una feliz noche.